Esto es Prepara el Camino al Señor con Armando La Voz. Prepara el Camino es una presentación de La Voz que Clama. Un enfático recordatorio es el título del mensaje que presento en esta ocasión, basado en las palabras bíblicas de Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 1 al 10. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto: en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsisten, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados por el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda sus promesas, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. En su infinito conocimiento, el Espíritu Santo le revela al apóstol Pedro para transmitir una verdad que es para los santos de los últimos tiempos. En otras palabras, para la iglesia que esté operando en los tiempos difíciles, de los cuales también el apóstol Pablo habló acerca de estas cosas. Y con razón, el mismo Pedro dice que el mandamiento del Señor ha sido dado por medio de sus santos apóstoles del Señor Jesucristo. Y todo esto es para que nosotros tengamos cuidado, sepamos conducirnos en medio de esos tiempos difíciles. Como ya mencioné, que el apóstol Pablo dice que el creyente debe de mirar cómo camina, no como necio, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Si la palabra de Dios dice que los días son malos, hay que reconocer esa grande realidad. Pero el creyente no le pone atención a todas esas recomendaciones bíblicas, tales como, en primer lugar, los dichos proféticos de la palabra de Dios. Estos dichos se dieron por medio de los profetas, porque todos los profetas de la antigüedad hablaron acerca de los tiempos difíciles que se iban a enfrentar. Y por lo tanto, si el apóstol Pedro está diciendo que todo esto fue hablado por los santos profetas, y todos estos hombres llenos del Espíritu Santo en la antigüedad, en medio de grandes persecuciones, que de hecho el mismo Señor Jesucristo los cita y declara que si aquellos fueron vituperados y perseguidos, nosotros no nos debemos de alarmar ni quejarnos ante las problemáticas que enfrentamos. Estas situaciones son las que muchas veces el pueblo de Dios no tiene la capacidad para enfrentar las dificultades que se le vienen y que se le ponen de frente. Inmediatamente con un evangelio inventado por el hombre hoy en día. Y yo no estoy diciendo que Dios no bendice, por supuesto que sí. La palabra de Dios declara que Cristo, siendo rico, se hizo pobre
para que con su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. Porque las riquezas terrenales, el mismo Señor Jesucristo las puso como algo efímero y que muchas veces ni siquiera se pueden disfrutar. Habló de una parábola de un hombre que había cosechado grandes bienes y estaba preocupado diciendo: ¿qué haré con todo esto? Y una vez reaccionando dijo: ya sé lo que voy a hacer, derribaré mis graneros y los haré mayores. Y una vez que había logrado su cometido dijo: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos días, come, bebe, regocíjate. En ese momento Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿para quién será? Porque así es toda persona que es rico para con las cosas terrenales, pero no lo es para con Dios. Porque ¿de qué le sirve al hombre que ganare todo el mundo y perdiere su alma? Por lo tanto, no es que las riquezas sean malas, pero cuando se ponen en primer lugar es allí donde todo se viene abajo. Pero cuando vemos la palabra de Dios, sabemos que nuestra confianza está en Dios. Nuestra confianza está en la palabra de Dios, que nos sostiene y nos guía en medio de las tinieblas para llegar hasta la meta final. Alabado sea el nombre del Señor. Profetas hablaron acerca de todo lo que hoy nosotros estamos viviendo. Por ejemplo, el profeta Daniel fue claro que en los últimos tiempos serían tan difíciles porque los transgresores llegarían al colmo. Entonces se levantaría un hombre entendido en enigmas, pero un hombre desafiante hacia las cosas de Dios. Por supuesto que este es el anticristo, un falso profeta que se levantará en los últimos tiempos y arrastrará multitudes y se presentará como que si fuera el mismo Cristo. Por eso el Señor dijo: al que viene en su propio nombre ustedes lo reciben, mas yo que he venido en nombre de mi Padre no me quieren recibir. Porque también Pablo dice en 2 de Tesalonicenses: por cuanto la gente no quiso recibir el amor de la verdad para ser salvo, por eso Dios les envía un poder engañoso, a fin de que crean la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Es impresionante poder ver a cantidades de personas cómo les gusta el emocionalismo del neopentecostalismo en el día de hoy. Sin embargo, el pueblo de Dios debe de estar estable, firme, confiado en lo que Dios ha prometido, porque está escrito que los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Y esa estabilidad firme del creyente depende de esa palabra que dijo el apóstol Pablo, que Jesucristo, subiendo a lo alto, dio dones a los hombres, y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la cual nos ha llamado, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquier de todo viento de doctrina, por la estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Pueden venir todo tipo de vientos doctrinales y extraños en estos tiempos, pero nosotros sabemos en quién hemos creído, porque está escrito: puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, sea Dios glorificado. Esos dichos proféticos de la palabra de Dios también se dieron mediante el mandamiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero Él los dio también por medio de sus santos apóstoles o nuestros apóstoles. Y cuando habla el apóstol Pedro de vuestros apóstoles, refiriéndose a la iglesia, por supuesto que se está refiriendo a todos esos hombres que mencioné previamente, que eran grandes apologistas, los 11 apóstoles del Cordero, y luego el apóstol Pablo, que fue añadido, y todos sus escritos son el fundamento para que nosotros permanezcamos firmes en todos los mandamientos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando el doctor Lucas le manda un mensaje a un posible funcionario romano llamado Teófilo, le dice en el primer tratado: oh Teófilo,
hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar antes de ser recibido arriba, y después de haber resucitado con muchas pruebas indubitables, dio mandamientos por el Espíritu Santo a sus santos apóstoles. Todo lo que los apóstoles escribieron, esas 14 cartas epistolares del apóstol Pablo, esas 2 cartas epistolares del apóstol Pedro, las 3 cartas del apóstol Juan, la carta del apóstol Judas, la del apóstol Santiago, todos esos escritos que componen 27 libros del Nuevo Testamento, eso es el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo dado por nuestros apóstoles. No estoy hablando de apóstoles comisionados, porque tengo que hacer una aclaración de toda la guerra de guerrilla que se enfrenta hoy en día, que se ve en las redes sociales, que se ve también en los programas radiales y televisivos, los debates, que si hay apóstoles en estos días, que si hay profetas en estos tiempos o no los hay. Esa situación tiene confundido a cantidades de personas. Hay que reconocer una cosa, que los 12 apóstoles del Cordero son únicos, no se les puede agregar más nada. En esos 12 apóstoles sus nombres estarán en la ciudad del gran rey, en la nueva Jerusalén. También gobernarán a las 12 tribus de Israel, y siendo David rey de todo Israel y Cristo rey universal de todas las naciones, esos apóstoles son 12 y no se puede agregar ninguno más. Pero usted puede reconocer que cuando el apóstol Pablo estaba en la iglesia de Antioquía, juntamente con Bernabé y otros profetas y maestros, entre estos que estaba Saulo y Bernabé, dijo el Señor de gloria: apártenme a Saulo y a Bernabé para la obra que les he llamado. Y cuando llegaron a cierto lugar donde levantaron a un hombre minusválido en un lugar llamado Listra, dice la Biblia, entonces los apóstoles Bernabé y Pablo, esto quiere decir que Pablo y Bernabé fueron apóstoles comisionados. ¿Qué es un apóstol comisionado? Un enviado por Dios para ir a predicar el evangelio donde no ha sido plantada ninguna congregación. Observe el trabajo que hacía Pablo y Bernabé. Levantaban iglesia y establecían ancianos en esas congregaciones que establecía, también de los más destacados, de los que Dios llamaba. Ellos los capacitaban, y una vez que tenían el entrenamiento pastoral, dejaban las congregaciones a cargo de ellos, y luego recorrían todas las iglesias para ver si el crecimiento de la iglesia estaba funcionando tal y como Cristo esperaba ese funcionamiento. Ese es un apóstol comisionado. Pero hay que ver que aparte de los apóstoles comisionados están los santos apóstoles del Cordero, que el Señor dio mandamientos a través de ellos para que hoy nosotros tengamos todo el conocimiento escritural. Nosotros no podemos depender de un sueño, de una revelación, de una visión que tengamos, de una voz que escuchemos. Todo eso tiene que pasar por el termómetro de la palabra de Dios, que es el mandamiento de nuestro Salvador Jesucristo, dado a sus santos apóstoles para que hoy sea el fundamento donde nosotros estamos firmes y anclada nuestra fe. Alabado sea el nombre de Jesucristo por siempre. Esas recomendaciones de la palabra de Dios son, en segundo lugar, las manifestaciones de personas burladoras. Por lo tanto, estas personas se mofan de las cosas buenas a causa de sus malos deseos. Toda la burla que hoy en día nosotros encontramos acerca de personas que se quieren mantener firmes en la fe, inmediatamente le dice que es extremista religioso. Y hay una cosa muy diferente entre aquellos que son extremistas religiosos y aquellos que quieren guardar la pureza de la palabra de Dios. Cuando yo hablo de doctrina, no estoy hablando de todo el pudor que tiene una dama para vestirse y el decoro que tiene un caballero para conducirse de una manera santa en su exterior. Eso se llama decoro y pudor. Pero cuando yo hablo de santidad, es la santidad de la que habla la palabra de Dios, aquella que dice la Biblia: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es esa santidad que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento se exige que el pueblo de Dios la debe de practicar, y es esa que dice el Señor: sé santo porque yo también soy santo. Él jamás dijo acerca de los atributos exclusivos de Él, como la omnipotencia, la omnipresencia y la omnisciencia. Jamás le dice a su pueblo que sea como Él en esas áreas.
ni siquiera en los atributos comunicativos como el amor, la justicia, la verdad, la misericordia. Él no le dice a ninguna persona: sé verdadero como yo soy verdadero, sé amoroso como yo soy amoroso. Pero cuando llega la santidad, sí dice: sé santo porque yo también soy santo. ¿Cuál es la santidad? La que está escrita en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, que os apartéis de fornicación. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Lo que está diciendo que cada creyente se debe de apartar de inmoralidad sexual. En otras palabras, eso que dice que os apartéis de fornicación, de todo acto de inmoralidad sexual, lo que está diciendo es reconociendo que cada persona es candidato a cometer cualquier acto de inmoralidad sexual mientras esté en este mundo, mientras esté en este cuerpo lleno de debilidad. Pero la recomendación bíblica es que usted no se quede metido en esa posilga, en esa inmundicia, que inmediatamente se levante y haga a un lado toda esa naturaleza pecaminosa y someterla por el fruto del Espíritu. La Biblia reconoce que nosotros somos candidatos a fallar de esta manera, porque el apóstol Pablo declara: miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Mas gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, que nos da la victoria. Es más, mientras estoy predicando aquí, hay algunas personas que están metidos en una batalla, en pensamientos que los quiere arrastrar hacia ese pecado de la fornicación, de la inmoralidad sexual, solo viviendo el fruto del Espíritu, solo sometido al poder del Espíritu Santo, solo viviendo una vida de santidad y de consagración, podrá levantarse de cualquier situación que lo tiene sometido, porque en medio de todas esas situaciones, de las debilidades de la naturaleza pecaminosa, mayor es el poder del Señor, mayor es el poder del Espíritu Santo, mayor es el poder que está en nosotros, porque es más grande el que está en nosotros que el que está en el mundo. No solamente esta gente se mofa de las buenas cosas debido a sus malos deseos, sino que se burlan desafiante de las firmes palabras proféticas, porque dicen: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Y eso lo hacen de una manera desafiante en sus burlas. Pero aquí estamos para hablar de que esto no es una teoría, esta es una gloriosa realidad. Jesucristo regresará y se parará en las nubes, y con voz de mando y con voz de arcángel y trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que estamos vivos, seremos transformados y arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y viene la palabra para el desaliento. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras, no con el carro lujoso, no con las cosas que llaman la atención. Es más, cuando nosotros estamos pensando en nada de esta tierra, porque cuando yo observo la actitud de los hombres de Dios, cuando observo la actitud de los apóstoles del Cordero, como Pablo, que dice: con tal que tengamos que comer, que vestir y con que abrigarnos, estemos satisfechos. Y esa es mi actitud. Dios sabe cuando uno no piensa en esas cosas, pero cuando vienen del Señor hay que decir gracias, Dios, porque las bendiciones que vienen del Señor hay que recibirlas, pero no hay que hacer trampas para estar obteniendo cosas que Dios no nos ha dado. El apóstol Pablo dice en Primera de Corintios capítulo 15 versículo 51 en adelante: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Viene un día en que la voz del Señor se oirá, y todos los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios, y los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación, pero los que hicieron lo justo saldrán a resurrección de vida. Si el Señor Jesucristo dijo: yo soy la verdad, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y Él dijo: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuese, yo os lo hubiese dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, vendré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, ustedes estén también. ¿Dónde? En la casa del Padre. Algunos dicen: ¿dónde van a caber tantos creyentes? Esto se les olvida, que si el Señor puede sostener el planeta Tierra, también tiene un planeta, y sobre ese planeta edificó una gran ciudad, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y es a esa la casa del Padre donde la iglesia va a estar habitando durante la gran tribulación. Viene un día de juicio a esta tierra, pero mientras caen meteoritos,
mientras caen lluvias de grandes trozos de hielo sobre los habitantes de la tierra, mientras los océanos se salen de su lugar, mientras le brota cáncer en la piel, úlceras malignas y pestilentes a los seres humanos, mientras salen criaturas horripilantes de la tierra, del pozo del abismo, a manera de caballos, con caras como humanas, como dientes como de leones, cabellos de mujeres, y en sus colas aguijones como de alacranes, que atormentarán a la gente por 5 meses, y la gente deseará morir, pero la muerte huirá de ellos. Mientras todo esto y mucho más esté sucediendo aquí en la tierra, allá arriba, en la casa del Padre, en Jerusalén celestial, estará un pueblo que no se burla de la palabra de Dios, de un pueblo que sabe alabar a Dios en medio de los problemas, de un pueblo que sabe esperar la venida del Rey de Reyes y el Señor de los señores. Además de eso, se burlan ignorando intencionalmente hechos pasados. Estos ignoran voluntariamente, dice el apóstol Pedro, que todo lo que hoy existe está reservado para el día del juicio, y que esas cosas del pasado fueron deshechas por el agua, y por el agua subsisten. ¿A qué se refiere? A esto que dice que fueron deshechas por el agua, se refiere al diluvio de Noé. Pero la gente se burla ignorando que ya Dios dio demostraciones en el pasado, que todo aquel que se rebela termina como los antidiluvianos, que todo aquel que se rebela termina como las ciudades de Sodoma y Gomorra. A esta tierra, y aquí hablo como profeta del Señor, he aquí ese espíritu de la profecía de la palabra de Dios hablando a través de mis labios en el día de hoy. Sepan todos los que me escuchan por la radio, los que me ven a través de la pantalla televisiva, los que me ven a través de las redes sociales, sepan que viene un día en que esta tierra va a ser quemada y va a arder, pero hay una esperanza, hay un escape. Así como se abrió la puerta del arca de Noé, así como el Señor envió ángeles para sacar a Lot y a su familia, así el Señor me ha enviado en el día de hoy para todos aquellos que están embelesados con toda la riqueza de esta tierra. Hay algo mejor que toda la grandeza de esta tierra. Hay un rescate, porque Cristo dijo: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Finalmente puedo decirle que nosotros no debemos de minimizar las recomendaciones bíblicas, tales como la eminente llegada del inevitable día del Señor. El apóstol Pedro continúa diciendo con toda autoridad, enviado de parte del Señor: pero el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Y esto de que dice como ladrón en la noche, en este símil habla con toda firmeza que así como los ladrones aparecen repentinamente, y me encanta que el Señor pone ese símil, esa comparación, para que la gente no sepa cuándo es que el Señor vendrá. Son las actuaciones del Señor. Por eso es que todos los que dicen, parece que de acuerdo a las fiestas judías, y la fiesta de las trompetas se efectúa en el mes de septiembre, es posible que el arrebatamiento de la iglesia sea en septiembre. No, el Señor dijo: el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, solo mi Padre. Si ahora mismo el Señor dijese: llego mañana, hermano, todos los huichihuachi dejan los templos falsos y corren donde se predica la palabra de Dios. Los que andan desanimados se llenan de fervor, estarían aquí saltando y dirían: no salgamos de aquí, hagamos ayuno. Se vuelven ayunadores, se vuelven gente de vigilia y de oración en todo el tiempo. Pero el Señor no dice cuándo vendrá. Es más, puede ser que suceda ahora mientras yo estoy predicando. Este micrófono se puede caer y mi ropita inmunda se queda aquí tirada, y el Señor me viste de gloria y me reúno con todos mis seres amados que ya me están esperando allá arriba. Y esa llegada del Señor vendrá porque el Señor no retarda sus promesas. Cuando la gente dice: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? El Señor no retarda sus promesas. Según algunos las tienen por tardanza, pero vendrá, aunque a algunos les parezca que tarda, porque están diciendo: bueno, desde los días de los antiguos, de los antepasados. Pedro utiliza la palabra desde los días de los padres. En otras palabras, desde los patriarcas, desde los primeros fundadores de esta tierra que Dios estableció, las cosas permanecen igual. Pero esto se les olvida
que el Señor jamás va a tardar. Ahora, ¿por qué el Señor no tarda sus promesas? Porque para Él un día son como 1000 años y 1000 años son como un día. Él habita en un eterno presente. Es más, ahora Él está sentado tranquilo. Él ni siquiera le está moviendo todo lo que está aconteciendo. Él sabe en qué momento regresará. Él sigue sentado firme en ese trono de gloria. Cuando Daniel lo vio en una visión a manera de anciano de días, no es que estaba viejito. Anciano de días quiere decir eternidad. Esa ancianidad quiere decir sabiduría, quiere decir autoridad. Ese es el Dios que usted está sirviendo. Ese es el Dios que usted está adorando. Ese es el Dios en el cual usted ha puesto su confianza, o debería de poner su confianza. Es ese Dios que regresará, ese Dios que va a fundir todas estas cosas con su poder y su autoridad. Permitirá que los hombres se destruyan con explosiones nucleares, pero nosotros estamos firmes, porque la palabra de Dios es firme y nuestro Dios no cambia. Nuestro Dios permanece para siempre, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Esa aparente tardanza del Señor es debido a su grande paciencia. ¿Y por qué el Señor tiene paciencia? El apóstol Pedro lo explica. El Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sabe por qué usted no murió esta noche? ¿Sabe por qué yo no morí esta noche? Porque el Señor tenía planeado enviarme con estos últimos mensajes para que usted se prepare, para que usted esté apercibido de las cosas que van a venir, porque Él es paciente y no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Al terminar de predicar, usted no se haga el rogado. Si su corazón está lleno de avaricia, en el día de hoy arrepiéntase y venga al Señor. Si está desanimado, arrepiéntase de ese desánimo y venga al Señor, porque usted debe de saber una cosa, que la palabra de Dios es firme y nosotros no debemos de minimizar de ninguna manera los dichos proféticos de la palabra de Dios. No debemos minimizar la advertencia de la manifestación de los hombres inicuos, y no debemos de minimizar de ninguna manera el eminente día del Señor. Por lo tanto, si el Espíritu Santo habla acerca de estas cosas, hay una palabra que el apóstol Pedro culmina diciendo: puesto que estas cosas sobrevendrán en la tierra, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, aguardando y apresurándonos para el día de Dios, en los cuales la tierra y los cielos serán fundidos y los elementos ardiendo serán quemados? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Esta es la verdad de la palabra de Dios. Hay problemas, pero el Rey viene para rescatarnos. Como dice Isaías 35, Dios mismo viene a salvaros. Este mundo no lo salva nadie, solo la venida de Cristo es la que lo salva. Hemos presentado Prepara el Camino al Señor con Armando La Voz.